Bueno, actualmente dos de los casos que están en el libro, en mi libro, de manera informal las autoridades lo han vinculado al caso del monstruo de Ecatepec. De hecho, una de las mamás ya dijo, pues sí, era mi vecino, es decir, sí hay datos. Sin embargo, de nuevo, sería como, o sea, si uno ve los datos que arroja el propio caso del monstruo de Ecatepec, pues es difícil pensar que lo hiciera una sola persona, ¿no? Entonces, de nuevo, parecería que se está tratando de dar como carpetazo a una serie de casos muy graves, a partir de la detención de una sola persona. De acuerdo con los datos que recopilé, pues hay presencia de crimen organizado en la zona, de un tipo de crimen organizado que despliega mucha crueldad y mucho sadismo hacia las mujeres. Yo cito estos datos acerca de cómo se creó el fraccionamiento de los Héroes Tecámac y de los Héroes de Ecatepec y de toda la zona, porque se trata de una urbanización que se hizo en menos de 10 años, que fue planeada por las autoridades, que de hecho torcieron varias leyes para hacerlo, ¿no? Y lo que generaron pues fue un espacio que de la noche a la mañana se pobló de manera totalmente rebasada, en fraccionamientos planeados con muy poco amor a quienes los van a habitar, ¿no? Casas muy pequeñas, con materiales ínfimos, en lugares muy lejanos, sin acceso a áreas verdes, a seguridad, a alumbrado, a educación de calidad, a acceso a la cultura, todas estas cosas que son muy importantes para generar el tejido social. Una cosa similar, no idéntica, pero similar también pasó en Ciudad Juárez. Cuando una población se ve inundada de gente que no es de la región, sí se da, digamos, una crisis de tejido social, que si no hay los elementos o las políticas públicas necesarias para sostener, para mejorar, para crear ese tejido social, pues el resultado también es esto, es una comunidad muy colapsada. Entonces, en el caso de Ciudad Juárez, el factor detonante para que se diera un caldo de cultivo tan espantoso fue el neoliberalismo. Y esta idea del neoliberalismo de darle a todo una dimensión de mercancía. Lo mismo ocurre en el Estado de México. O sea, es una zona en donde se da este capitalismo salvaje, en donde se presentan varios fenómenos que no son iguales a Ciudad Juárez, pero sí es la misma mecánica de una calidad de vida pésima, de una movilidad, digamos, de migración dentro de la ciudad, dentro del área metropolitana, muy compleja, con una pésima calidad de vida, sin acceso a la cultura, o sea, sin acceso a una calidad de vida digna, con aparatos que están fuera de lo oficial, de lo institucional, pero que de alguna manera son los verdaderos poderes fácticos de esa zona. Todo eso abona a que la impunidad sea brutal. La solución de estos problemas no es nada más policíaca, tiene que ver, insisto, con la restitución del tejido social. O sea, no va a haber solución a esto sin restitución del tejido social. Pero por más dinero que se meta o por más programas de sensibilización, la solución pasa definitivamente por otras cosas, que no nada más tienen que ver tampoco con pobreza, tiene que ver con miseria. La mayoría de estas niñas, o me atrevería a decir que todas estas niñas eran estudiantes, sí tenían problemas familiares, como yo creo que todas las familias tienen. O sea, esa es otra cosa de la prensa. Cuando nosotros vemos de cerca una familia, nos va a parecer terrible, porque también, como el drama es tan fuerte, o sea, la desaparición y el asesinato de una adolescente es tan fuerte, que hay un mecanismo de defensa en nosotros, de pensar, eso no me va a pasar a mí, eso les pasó porque ellos cometieron un error. Una tenía 18 años, fue a sacar unas copias. La otra estaba con su mamá, y su mamá le dijo, tráeme mi monedero a la casa. La vio pasar una vecina rumbo a su casa y ya no llegó. Es decir, el tema de la descomposición social no es nada más no es porque las víctimas están vulnerables porque algo no está bien en sus familias, sino porque la sociedad o la comunidad en la que está muy descompuesta. Cuando llegan a la prensa, los casos generalmente queda muy fuerte la voz del
perpetrador en estos casos de las declaraciones de estos muchachos. En el caso de Bianca, que es a la que ellos, digamos, acusan, y la familia pues dice sí, o sea, sí la convencieron de vender drogas, llevaba vendiendo drogas un mes. Ahí, a mí me parece que una parte que es fundamental es cuando Bianca desaparece, entrevistan a todas las amigas y a todas las amigas les preguntan, oye, ella se quería ir. No se quería ir, no, jamás me habló de eso, siempre estaba con su mamá, etcétera. Y cuando llega el que resulta además que la mató, ¿no? Él dice, no, era una tal por cual, le contestaba a los maestros, tenía 1000 novios. Y las autoridades se quedan con eso. O sea, en vez de decir, está raro que todos sus amigos digan que no había este problema y que este chavo diga esto, o sea, como que está sospechoso para él. No, dicen, ya ven, era muy problemática. Entonces, ahí lo que trato de narrar es, pues como, o sea, eso es misoginia, pues, ¿no? Claro. ¿Es misoginia o es colusión? No lo sabemos, porque finalmente la madre de este muchacho pues era muy cercana a la Procuraduría de Tecámac. Bueno, yo tenía interés en narrar esa verdad, pero lo que traté de hacer antes fue, para las muchachas que han sido halladas sin vida, pintarlas vivas antes. Pero no vivas como luego hacemos con esta premura en la prensa, en un reportaje o en una nota de 3000 caracteres, 5000 caracteres de le gustaba tal música y quería hacer tal, ¿no? Sino realmente tratar de verlas caminar, de ver todos estos claroscuros que finalmente es lo que da dimensión a una persona. Porque si no, uno corre el riesgo de quedarse nada más con la anécdota de mucha violencia, muy violenta, que tampoco te explica la dimensión de esa acción violenta. O sea, si nosotros leemos una muerte violenta sin entender, sin poder conocer realmente a la persona que le pasó, no nos dice nada. Entonces, traté de darle dimensión, de darles una dimensión, la dimensión de ser humano a ellas,